¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Independientes. Hoy es un capítulo muy especial, es el primero que no es con una banda. Eh, que precisamente ya queríamos empezar a hacer este tipo de cosas que ya no, también no se ven con bandas, pero sí que se ven en torno a la música y al arte. Y qué mejor con un ilustrador que nos gusta mucho su trabajo, que tiene, como ya le había dicho, un estilo muy particular, pero muy chido. O sea, por particular no me quiero referir a malo, pero o sea, es muy chido. Eh, y él es Andrés Sabino. ¿Cómo estás, amigo? Genial, gracias por la invitación, por el espacio. Aquí. Gracias a ti por vale. venir con nosotros, por aceptarnos la invitación también. Bueno. Me gustaría que comenzáramos. Platícame cómo fue que te metiste a este mundo de la ilustración, qué te llamó la atención, por qué elegiste esta carrera. Pues primero que nada, híjole, creo que ahí vamos a empezar mal porque no agarré ninguna carrera de diseño. Creo que ahí vamos a empezar luego con las circunstancias. No, pues primero un abrazote a la distancia a ustedes dos, gracias por el espacio. Y saludar también a todos los que los ven, a todos los que están apoyando este proyecto. Por cierto, apoyen proyectos así, si por alguna razón dieron con esto, síganlos viendo, son entretenidos y siempre hay espacio, y yo te agradezco por el espacio para mí, ¿no? Y pues, oye, qué buena introducción me diste. ¿Cómo empecé en todo esto? Qué buena pregunta. Ya lo había dicho en algunas entrevistas, pero la primera respuesta que te puedo dar así de golpe es que no estudié ni ilustración ni diseño. Soy como esos artistas que agarran el instrumento y sobre la marcha lo van conociendo, ¿no? Creo que soy ese tipo de artista. Más autodidacta, ¿no? Sí, por supuesto que ya después, ahorita les voy a platicar más de eso, ya después vino una forma de profesionalizarlo, que tampoco fue de academia, Estudié un par de cursos con personas que ya hacían cartelismo ilustrado. Lo que yo hago es cartelismo ilustrado. Y ya que conocí a estas personas en el camino, el proceso era meramente ensayo-error, hasta que le di al clavo qué es lo que quería, ¿no? Que yo creo que pasa con muchos artistas visuales y me atrevo a decir que músicos también. De pronto escuchamos géneros o algunas vertientes de la música y nos gustan, pero no sabemos cómo llegar ahí, ¿no? No sabemos cuál es la técnica para llegar ahí. Exacto. Pues la estudiamos y la ensayamos. Sí, justamente así. Aparte tiene como, tanto como para la música, como el ejemplo que pones, como para lo que haces, el aprender si en una escuela que tal vez te pueda enseñar todas las bases, ya tengan un modelo de aprendizaje bien establecido, también lleva un cierto reto, ¿no? Y aparte lograrlo de esta manera como lo haces, pues es aún más el reto, ¿no? Sí, no, pues el primer reto es aguantarte el hambre, ¿no? Sí. Claro. El primer reto. O sea, ya después que te sientes que puedes con eso, creo que puedes con todo. No, mira, una vez me preguntaban que cómo le hacía precisamente para lograr que esta pasión se haya transformado en mi trabajo. Y creo que lo que puedo decir siempre que me lo pregunten, quien sea un músico, sea cualquier persona que me lo pregunte y que se dedique a tener una pasión y querer llevarla lejos, pues es darte cuenta que no es lo único. O sea, por ejemplo, yo platico con ustedes ahorita, pero fuera del aire les comentaba que tenía trabajo pendiente, ¿no? Que de repente estaba entregando una ilustración, de repente hacía ciertas cosas de diseño que no tenía planeadas en la semana, pero caían y tenía que complementarlos, ¿no? Esta semana me cayó, por ejemplo, un cliente que era un restaurante, que no tiene nada que ver con la música. Con la música, ¿no? Pero nada, pero querían cambiar el menú y precisamente era un restaurante de mariscos. Entonces, es un restaurante como muy fino que se dedica a la parrilla del marisco y querían figuras como las que hago, que precisamente era el estilo que estaban buscando. Y a la hora de buscarme, se dieron cuenta que sí
era 100% lo que querían. Entonces pasó de ser la ilustración musical esta semana a ser, por ejemplo, una ilustración para... Y es ahí donde sí te dedicas a tu pasión, pero también hay que trabajar en algunas otras cosas de repente, ¿no? Para seguir haciendo lo que es de pasión. Sí. Sí, es que al final de cuentas, perdóname, Adrián. Sí. Es como, pues sí, como un músico, ¿no? También muchas veces también la música pues no te deja para vivir al 100%, ¿no? Son pocos lo que lo pueden lograr. Entonces tienes que tener un trabajo paralelo, hacer algo igual relacionado con la música, pero no es 100% músico, ¿no? Híjole, pues es que ya nada, ¿no? Yo me atrevería a decir que ya nada. Bueno. Sí, no, o sea, si me lo preguntas de forma así como muy seria, pues sigo siendo esa generación que no tenemos Afore, ni seguro, ni nada. Okay. Pero sobre la marcha. No recuerdes. No, ya vamos a hablar de temas. No, pero sobre la marcha vas construyendo, ¿no? Entonces, creo que lo importante es que cuando tienes esa pasión y está clara, sobre la marcha otras cosas se van sumando. Ya sea que seas un músico y bien puedas estar trabajando en tu instrumento y en tu banda y puedas de repente dedicarte a la producción o a lo mejor tan bueno en algunas cosas que puedas funcionar en otra banda quizá como asesor de algo o a lo mejor trabajar en algún estudio de grabación. Digo, pues tienes el oído, ¿no? Entonces creo que más bien esto de ser resiliente o resistente al sistema cuando eres creativo es un poco también de ser creativo en eso. Okay. Sí, esta idea yo sí la veo como que, o sea, es en todo, ¿no? O sea, cualquier persona ya no puede tener un solo trabajo, ¿no? Ajá, pero creo que en el arte es como un poquito más, por así decirlo, ¿no? O sea, sí tienes que hacer como un poquito más de todo en general. Totalmente. Es el sueño, ¿no? Yo creo que es el sueño trabajar de lo que te gusta y que realmente llegues a ser una banda que tiene, no lo sé, a lo mejor 3, 4 toquines a la semana, pero pues incluso fueras esa banda, sería muy difícil que 4 veces a la semana te estés presentando, digo, salvo que sean artistas que de verdad tienen una agenda muy ordenada, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me caen 2 o 3 o 4 diseños o ilustraciones o trabajos gráficos a la semana y de repente empiezas a ver cuando dices, por mucho que ame esto y que sea mi pasión, creo que no podría ser una fábrica de ilustraciones. Sí. Pero sí es el sueño, o sea, creo que todos los que nos dedicamos a de repente alguna expresión artística podemos pensar que sí, vivir de eso al 100% es como la libertad soñada, ¿no? Sí, ese es el sueño. Sí, claro. Por ahí dice trabaja en lo que ames y no sentirás que estás trabajando. Que estás trabajando, exactamente. ¿No? Claro. Tú como, perdóname que diga muchas referencias, no como la música, pero pues es lo que traigo dentro, ¿no? Sí, pero digamos, en la música es complicado entrar al circuito, ¿no? De bandas, a que te mire una disquera o que te mire un management o puede entrar, ¿no? A que te conozca el público, así. En esta parte de la ilustración, el mundo gráfico es complicado. ¿Te voltean a ver? Pues de hecho incluso debería de ser al revés, ¿no? Que te volteen a ver, creo que todavía suena un poquito más a que sea visual el ritmo, pero sí, mira, yo creo que en cualquier cosa que hagas, sí hay una dificultad en sobresalir, y no tiene que ver meramente con la competencia, tiene que ver también con un trabajo personal de cómo lleves tú tu proyecto, ¿no? O sea, hacia qué puerto lo lleves, esa es como el reto. Y la realidad de hacia dónde vas también depende un montón, pues de que seas una persona que ha tenido muchas más experiencias, ¿no? Yo mismo pienso que los músicos que son muy buenos en vivo es porque han tocado muchas veces en vivo. Los músicos que... Yo sí soy de esa idea de que ensaya, sí, pero la experiencia de estar frente al público te la va a dar el mismo público, ¿no? Entonces, claro. Tu pregunta era si era difícil, sobre
voltearan a ver, creo que pienso más bien en todas estas cosas que yo he hecho para que la gente o las bandas estén viendo mi trabajo, y creo que lo que te puedo decir es que ha sido un proceso en el cual yo he sido completamente sincero. O sea, mi trabajo no solamente es hacer ilustración o yo dibujarlo todo, sino también me apoyo de lo que ya existe. Me apoyo de libros de ilustración científica, de arte clásico, ¿no? De repente hay alguna figura de arte clásico que yo veo y digo, esto me puede servir completamente porque expresa lo que a mí la banda me está diciendo o la música me dice. Y bueno, este proceso ha sido así, o sea, ha sido largo. Digo, tengo 6 meses, pareciera que es corto el tiempo en el cual yo ya estoy ilustrando para bandas. Ya, por ejemplo, una muy importante que hice fue ilustrarle a Here Comes the Crash el póster para su tour de 15 años, ¿no? Y son de repente esos, o le ilustré, por ejemplo, un single a Lawson, que es una banda que también ya tiene muchos años, son bandas legendarias, y de repente pensar en cómo llegué ahí, pues solo ha sido trabajando, y la sinceridad con la que ofrezco mi proyecto, ¿no? Está ahí, está palpable, la gente lo puede ver, y es para cualquier persona, para cualquier banda que se acerque, podemos trabajar juntos. Entonces, creo que es eso lo que me ha ayudado. Okay. Bueno, a mí me gustaría... ¿Cómo es? Bueno. No. Bueno, yo quería regresar a de lo de que bueno, dices que no tienes una carrera, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú dirías que sí o sea, tal vez no te ayudó, pero sí ves que es distinto. O sea, supongo que conoces gente que sí estudió este lado, pero tú ves que es distinto. O sea, tú no estudiaste, pero llegas a otros lados con lo que tú no hiciste y con lo que ellos tienen, por así decirlo. Lo que te puedo decir es que ya no estamos para ese pensamiento de no estudies, do it yourself y vas a triunfar. Porque las herramientas ahora son muchas. Entonces, o sea, no estudié porque no tengo un título universitario, pero por ahí en algunas entrevistas lo he platicado, que sí me metí a una ingeniería. Okay. Y yo soy de la UAM Xochimilco. Okay. Lo que sí les puedo decir es que la academia, o sea, por ejemplo, la universidad, a mí me enseñó muchas cosas que sigo poniendo en práctica, ¿no? Por ejemplo, a la hora de trabajar una ilustración, acudo mucho a un método que me enseñaron, ¿no? Que era de hacer una lluvia, ¿no? De hacer a lo mejor no tan directamente un diagrama, ¿no? Como en la universidad te piden que incluso lo entregues escrito o en tarea, pero sí hago de repente una lluvia de ideas, sí paso un proceso que es para profesionalizar lo que haces. Okay. Y eso, por supuesto que sí se lo debo a la escuela. O sea, yo le puedo decir a la gente que a los que nos están viendo y a los que están planeando, ¿no? De repente emprender un proyecto, que por supuesto que si tú echas a andar un proyecto con 2 herramientas, es bueno. Pero si lo echas a andar con 20 o 30, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y esas herramientas las puedes conseguir. Por ejemplo, yo de la universidad recuerdo muchas cosas que muy buenos profesores me contaron, ¿no? O que me transmitían ese conocimiento y yo decía, sí, a huevo, me sirve para esto, me sirve para esto. Y obviamente pues lo vas tecnificando y por supuesto que sí te sirve. Pero pues sí, no estudié diseño, no estudié tal cual, así en una carrera de diseño. Bueno, sí, por eso me refería. O sea, cuando tú cuando lo dibujas, o sea, sí, ¿sientes que te puede salir más como de la estructura, por así decirlo? Después, digo, este proceso ha sido así, pero después sí tomé un curso con un ilustrador muy bueno, que es Xavi Forné. La gente si tiene oportunidad, búsquenlo, es un ilustrador español que fue con quien yo tomé el curso. Pero creo que parte de lo que funciona en mi proyecto es, independientemente de tener la técnica, es que sí soy bien apasionado de la música, o sea, sí soy un fan de la música. Y creo que tu pregunta hace ratito era si eso lo veo diferente a algunos que no han estudiado, más o menos así entendí. O sea, como... es que, lo sacaba de una pregunta como si fuera teoría musical, otra vez regresamos a la música, ¿no? Pero como si fuera teoría musical, o sea, la gente dice que si estudias, no eres creativo, ¿no? Por así decirlo, pero luego hay gente que dice, no, tienes que estudiarlo porque pues, también te sirve, ¿no? Entonces me refería, o sea, tú viste una diferencia en cuanto a que realmente
tal vez no lo estudiaste en una universidad. Pues mira, lo que te puedo decir es que la creatividad, si realmente eres una persona que ama, por ejemplo, la música, yo soy muy melómano, a mí me encanta la música, incluso por estos días, ya más adelante se darán cuenta, pero le estoy trabajando un cartel al Muerto de Tijuana. No tiene absolutamente nada que ver ni con post-rock, ni con punk. Es completamente una figura de la contracultura en el estilo gótico, underground, pero que tiene más que ver, incluso él se describe hasta como urbano, una cosa muy rara, pero me encanta su trabajo. Entonces, cuando tú amas lo que haces o te apasiona, te das cuenta que la creatividad pues no se va a ir nunca, ¿no? O sea, la creatividad va a estar ahí. Sí hay bloqueos creativos, o sea, a todos nos pasa, creo que a todos los creativos, incluso al músico, llega a tener un bloqueo creativo, pero pues también echa mano de repente de escuchar a otros músicos y de influenciarse, de permitirse influenciarse, eso está padre. Y luego, bueno, ya nos platicas tantito cómo es el proceso de crear un flyer o una portada para una banda. Tomas las ideas de la banda, le metes un poquito de las tuyas. ¿Cómo es esto? Sí, mira, el proceso es completamente, yo trato de que sea muy, muy, muy natural. O sea, yo siempre le digo a las bandas, explíquenme qué es lo que les gustaría, pero déjense guiar por una dirección creativa, ¿no? Que es la que yo trato de darle. Por ejemplo, una banda llega con un single, ¿no? Y ese single no puede ser, no puede romper la estructura de lo que ellos ya vienen pensando para lo que va a ser el EP completo, ¿no? Entonces yo siempre trato de decirles, vamos a orientarnos hacia donde va su EP y vamos a orientarnos también creativamente hacia la etapa que está cruzando la banda. Por ejemplo, hay bandas del post-rock, por ejemplo, ustedes pueden escuchar bandas que son muy melancólicas y hay bandas que de repente no son post-metal, pero sí le meten mucha fuerza a las guitarras, ¿no? Entonces de repente yo les pregunto, ¿qué les gustaría ilustrar? ¿Qué les gustaría que ilustráramos? ¿O cuál sería? Es una pregunta que les suelo hacer mucho. ¿Cómo suena lo que ustedes, la etapa por la que están cruzando? ¿Cómo se vería? Entonces ellos de repente, digo, ellos no son artistas visuales, no son gráficos, pero sí tratan de decirme, híjole, a mí me parece que esto tiene mucha oscuridad, ¿no? O de repente me dicen, tiene mucha fuerza, me encantaría un animal más salvaje. Y trabajo mucho con estructuras animales. Me imagino que cada integrante dice una cosa diferente, ¿no? Sí, luego sí salen. Ojalá no me vean como la Yoko Ono de las bandas, pero sí, de repente salen con cada cosa. Pero es un proceso en el cual tú tienes que estar ahí también porque de alguna manera tú tienes una visión por fuera de lo que están haciendo ellos como banda, ¿no? Entonces tú teniendo esa visión, de alguna manera les puedes ayudar y decirles, por fuera esto pudiera ser así, o por fuera gráficamente les funcionaría esto según mi visión. También dejarse llevar un poquito, ¿no? A veces el artista o el festival o la banda o el músico independiente, a lo mejor solista, llega con una idea y me platican cuál es cómo lo ven ellos, y también tengo que ser sinceros y decirles, no funciona con lo que estás tocando, ¿no? O sea, por ejemplo, supongo que si llegara alguna banda, no sé, de reggae y me dijera, me encantaría poner policías, yo le diría, es completamente contrario a lo que quizá quieres expresar, ¿no? El reggae tiende a ser todavía ese roots skanking, ¿no? Que está aportando a esa libertad de alguna manera, ¿no? O a esa, pues sí, o sea, tiene esa bandera de paz, de libertad, de tranquilidad. No podrías ponerle algo contrario, gráficamente expresado. Pero pues también trato de adaptarme mucho y de ser también sensible a lo que las bandas quieren expresar. Pues eso también está chido, de alguna forma funciona. Sí. O sea, sí te ha llegado gente que no te conoce, que nada más dice, quiero un conejo, y ya. Es todo lo que le da. Sí, no, me ha tocado cada locura.
curiosamente, no, y todo es platicable, o sea, toda la música, a veces he tenido bandas que luego me escriben y me dicen, oye, pero que no se vaya a enterar tal banda que ya vamos a sacar single. Y yo así como, bueno, está bien. Digo, claro, cada quien, ¿no? Pero todo es platicable, digo, apenas hice un cartel para John Redlove, los que puedan búsquenlo, es una cosa muy rica lo que él hace, ¿no? Es un neofolk en algunas partes, ¿no? Pero también es una parte de rock, pero también de repente suena muy romántico, suena a folk en algunas partes. Entonces, cuando a mí me mandaron lo que tenía John Redlove en su imagen, por así decirlo, cómo él se proyectaba hacia el público, pues me encontré que era un hombre barbón con cabello largo que estaba sentado en un monte y las letras eran rosas, ¿no? Entonces justamente cuando me contactaron para ese póster, yo tenía en mente en ese tiempo muchos insectos, estaba trabajando en la cabeza con muchos insectos. Entonces me ocurrió justamente trabajar con los colores que él trabaja y trabajé un par de grillos, ¿no? Que están como unidos. Quizá no es la manera más sutil de decir esto es John Redlove, ¿no? O esto es amor, pero sí, porque incluso él tiene una canción que se llama Love, así tal cual, pero sí fue una manera mía, muy mía, de expresar gráficamente una unión, ¿no? Incluso los grillos están como amarrados con un lazo, procuré ahí ponerle el mismo fondo, los mismos colores. Entonces, esto que te platico es un proceso creativo cuando le trabajas a alguien que ya tiene algo estructurado. Y así funciona ese proceso. ¿Y qué es lo más loco que te han pedido una banda? Así que digas, no manches, este sí se la voló. Lo más loco que me han pedido, ¿qué podrá ser? Pues mira, ahorita, por ejemplo, para el Muerto de Tijuana que estoy trabajando, me ha costado trabajo porque es completamente la cultura dark. Pero te estoy hablando de una cultura dark, contracultura. No es la cultura dark, que estamos acostumbrados a ver. Es un poquito más underground. Entonces, de repente, hay incluso un festival que ya lo llevó a España, ya lo llevó a Portugal, me parece, y esa tendencia está en Europa a todo lo que da ahorita. Entonces, no es que me hayan pedido algo muy raro, pero es que sí le tuve que estudiar. Cuando me contactaron y me dijeron queremos esto para el Muerto de Tijuana que se va a presentar en Saltillo, sí me puse a estudiar sobre esto, sobre todo gráficamente. Digo, música yo ya había escuchado de esta tendencia dark, incluso hasta ochentera, noventera, pero sí le tuve que de repente que estudiar a la gráfica, cómo era la gráfica en esos días, partiendo de que también mi estilo no lo puedo romper, que es una de las características que tengo, ¿no? Que es un sello, el que yo también le vendo mi identidad también a las sí, bandas, claro. Les vendo también mi identidad y procuro conservarla. Claro. También, o sea, bueno, aquí algo que mencionaste, ¿sí investigas el contexto, por así decirlo? O sea, el contexto en el que estás tú o el contexto en el que están las bandas. ¿Esto también podría influir de alguna manera? Sí, por supuesto. Hace unos meses, yo creo como unos 3, trabajé para un dúo, se llaman Electrifiers, y este dúo es de Acid House. Fíjate, qué curioso. No es ni siquiera una banda a la que yo le pueda decir, pues pásame otras bandas referentes, ¿no? Sino es como una especie de agrupación. Acid House es un dúo, es una caja de ritmos, de repente es un vocalista y tiene algunos instrumentos que mete, pero tocan Acid House. El Acid House fue una cultura completamente de éxtasis en los 90s, ¿no? O sea, estamos hablando de electrónica en los 90s, de rave, de ácidos y de estas casas abandonadas para hacer fiestas de rave. Entonces, pues imagínate, o sea, pasé de estar trabajando ilustraciones para post-rock un día, después trabajé algo para una banda de punk, y después me hablan dúo para que les haga su single que iba a salir, ¿no? Y que además ellos ya habían tenido presentaciones aquí en México. Tuvieron una presentación en Indie Rocks, que fue
cómo se dieron a conocer, y ya están planeando un año en el cual van a sacar un EP. Entonces, súper importante para mí este proyecto, y me lo ponen en la mesa y es así como de, a ver, pues, ¿qué harías para...? Haznos la propuesta, estamos abiertos. Okay. Sí te ponen a estudiar, sí. Totalmente. Sí, claro. De todo, ¿no? Hasta lo que ni te imaginas estás ahí, ¿no? Viendo. Sí. Además de que yo en mi día a día, pues sí escucho de repente música electrónica, ¿no? Soy muy fan de lo que hace Prodigy, por ejemplo. También soy muy fan de, pues de esos conceptos electro house de antes, ¿no? Como ochentero, noventero. Y sí me gustan, pero no es algo con lo que yo esté familiarizado todo el tiempo. Incluso ni mi ropa es así, o sea, ni mi estilo, ni mi personalidad va con esos estilos, pero sí me gusta. Lo que sí es que sí te ponen a estudiar completamente. Sí. Aquí, igual ahorita nos mencionaste a un artista que te emocionó. Pero digamos, nosotros de nuestro lado, cuando nos aceptan una entrevista a un artista que nos gusta, como le dije hace rato, ¿no? Hace rato ya me dijeron que me confirman. Pues me puse a gritar, pero me acuerdo que estaba en el trabajo. ¿Tú tienes qué artista que te haya contactado y dices, wow, qué bueno que estoy trabajando con él o que voy a trabajar con él? Está pasando ahí. Sí, me ha pasado mucho. ¿Y qué crees que no lo he platicado? Es la primera entrevista en la que cuento esto, pero me ha pasado que de repente bandas de post-rock, ¿no? De otros países, que son referentes grandes, que yo los admiro, de repente veo el pequeñito like ahí en Facebook. Okay. Entonces para mí es como de, órale, llegó hasta allá. Yo a veces hago unos playlists en los cuales, si se han dado cuenta, yo incluyo bandas con las que he trabajado y bandas que me parecen interesantes, y de esta forma, haciendo la playlist, yo me encargo así como de decirles, sí nos damos cuenta, ¿no? Los que estamos, que nos gusta la música, nos damos cuenta de que en México están saliendo nuevas bandas, ¿no? O de tratar de hacer, no comunidad, porque no es tanto hacer una comunidad, pero sí de ponernos en contacto y decir, bueno, aquí estamos. Y esas bandas así me pasa, ¿no? Yo de repente los pongo en la playlist, algunos se dan cuenta, me agradecen y todo, pero de repente ver que esas playlists llegan, por ejemplo, hace poco me dio un like una banda escocesa, ¿no? Y también me dio un like una banda norteamericana, y de repente así he llegado a lugares que nunca había imaginado. Hace 2 meses estuve trabajando para Tall World, que es una banda francesa, completamente francesa, ellos son franceses, y llegaron a mí precisamente porque usé un hashtag, les pareció interesante mi trabajo y me siguieron, y de repente me contactaron y me dijeron, queremos la portada de nuestro EP con tu gráfica. Y sí me emocionó mucho, digo, no solamente por el alcance, ¿no? Digo, ahora con internet pareciera que esas distancias son más cortas, son realmente ficticias. Bueno. Pero aún así, el que tú digas, hay tanta comunidad, hay tanta escena en tantos lados del globo, y de repente, pues antier no ilustraba, ¿no? Ayer empecé a ilustrar y hoy estoy ilustrando a una banda francesa, o a una muy buena banda mexicana que no pensé que se fueran a fijar en mi trabajo. Sí me ha puesto así contento. Y bueno, hace rato me preguntabas quiénes en específico. Híjole, Somos Humanos es una banda que me gusta mucho. Son una banda de Aguascalientes y me gustó mucho trabajar con Barra Negra. Por ahí sí pueden escucharlos. Barra Negra es una banda legendaria. Curiosamente es una banda nueva, pero está formada por antes de otras bandas legendarias del punk rock de la escena mexicana, y haber contactado con ellos para mí fue como haber contactado con los artistas de los cuales era fan a los 17 años, ¿no? Entonces, imagínate, sí fue grato para mí, fue súper chido. Ok, qué padre, sí, es una emoción muy padre, como dices, saber que, bueno, a mí luego me pasa que entrevistamos a alguien que yo seguía desde hace mucho, luego no dimensiono, no manches, ya estoy platicando con él, ya lo estoy conociendo, no tengo esta oportunidad de hablar con él, y también es dimensionar ese tipo de cosas, ¿no? También. Sí, lo que pasa es que yo creo que las herramientas bien utilizadas pueden llegar a un punto pues
pues que te hace crecer como artista, ¿no? Pues ahorita estamos usando sus micrófonos y su cuenta para que la gente conozca de mi trabajo, pero yo trato de que cuando me escriben y me dicen, oye, ¿me podrías regalar una entrevista? O por ejemplo, luego me escriben y me dicen, oye, me gustaría llamarte para saber más de tu trabajo y poder escribir una nota en una revista que estoy escribiendo, no en un blog. Sí, claro, siempre y cuando también, digo, a veces no sature así la agenda, ¿no? Como mochila de niño, porque también es importante de repente estar consciente de que sí tienes cosas que hacer o por ejemplo, utilizar los micrófonos. Yo siempre he pensado, nunca sabes, por eso soy tan fan de las bandas emergentes, porque nunca sabes qué banda emergente que estás escuchando sea una banda muy grande el día de mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando me brindaron esta entrevista, que me buscaron para estar en este espacio, y dije, por supuesto, pues nunca sabes qué espacio estés pisando, ¿no? A lo mejor este espacio de entrevistas llega lejos. Tengo la fortuna también de haber estado aquí. Y aunque no llegue lejos, o sea, el simple hecho de platicar mi proyecto para mí es una pasión también. Digamos que sí va a llegar lejos, por favor. Llegar seguro lejos, va a llegar bien lejos. ¿Y cuáles son tus referencias artísticas o qué fue lo que viste para que te llamara la atención y qué es lo que recurres a ese artista o a ese ilustrador cuando tienes un bloqueo creativo, como decías? ¿Cuáles son esas referencias? Mira, la primera referencia que te puedo dar de por qué empecé en esto y por qué sigo siendo ese artista que recurre a esto que te voy a platicar, es que en la universidad, yo tengo un hermano más joven, y en la universidad él estaba en un laboratorio, él estudió biología, y él estaba en un laboratorio en el cual tenían como muchas muestras biológicas de muchas cosas, ¿no? Tenían animales, ese laboratorio era de mamíferos. Entonces, siempre lo platico y me gusta mucho platicarlo. Y yo pasé algunos procesos en los cuales él trabajaba para estar en la maestría. Entonces, de repente tenía muestras de animales, esqueletos, y bueno, la carrera que yo estudié, la ingeniería, tiene que ver con la agricultura, ¿no? Entonces yo estudiaba las plantas y tenía laboratorios de botánica, tenía laboratorios en los cuales había microscopios, había la oportunidad de ver insectos disecados, ¿no? A gran tamaño, o aumentarlos, ¿no? Y todo eso a mí me ayudó muchísimo. Aparte de que muchos de los libros que tenían en la universidad eran ilustrados, que tienen que ver con ciencia. Entonces, pero en específico, a mí un artista que yo admiro mucho, un estudio que yo admiro mucho es Land. Ahí sí pueden, búsquenlo, pegadito Land. A veces tienen ellos pósters muy importantes, por ejemplo, de bandas como Dave Matthews Band, Tim Reynolds, o por ejemplo tienen pósters. Hace poco hicieron un póster, me parece, para The Black Keys, y a mí me gusta mucho de repente ver lo que hacen. Ellos son 3 ilustradores, y tienen ese proyecto como Land, y los 3 aportan. Es decir, uno hace algunos trazos, otro complementa la paleta de colores, otro de repente da acabados, otro hace textos. Me gusta mucho en conjunto el proceso que ellos tienen. Entonces, cuando de repente estoy muy bloqueado, sí los busco y veo cómo se han desafiado ellos en algunos carteles, ¿no? Y, por ejemplo, del arte urbano, a mí me gusta mucho cómo trabaja Aris, que es un artista urbano brutal, es un artista español brutal. Él pasó de trabajar con letras y todo este concepto breakdance, hip hop y todo esto, grafitero completamente, pues prácticamente está haciendo un arte mixto increíble. De hecho, pues está en un movimiento que se llama Mixed Media. Y bueno, pues a él lo busco mucho. También en México, pues hay muchos artistas que me han influenciado, ¿no? Está por la parte del graffiti, que también ha hecho cartelismo, está Smith, que es un artista que yo considero brutal, o sea, sí, tiene hasta
marca de ropa, está en varios, tiene mucho alcance lo que hace su proyecto, ¿no? Y en específico son esos. Y bueno, Xavi Forné, que es también uno de los artistas españoles con los que yo tomé curso, y prácticamente pues ellos son los más importantes, ¿no? A los que sigo y a los que pues hasta la fecha tengo contacto con su trabajo. ¿Cómo describirías tu estilo? O sea, ¿qué es para ti tu estilo? Mi estilo, no, yo no creo que sea algo meramente original. O sea, ya estamos en una etapa en la que incluso una banda de guitarra, bajo y batería ya no va a aportar 100% cosas nuevas, ¿no? Pero lo que es muy interesante es la forma de irlo mezclando. Hay una... ¿Cómo decían? Algo tenía que ver eso con que ya todo estaba hecho, pero era la forma en la que tú lo vendes, ¿no? Por decirlo, tú lo aterrizas. Sí, como tú interpretas a tu manera estos procesos. Y sigo influenciado, o sea, es muy difícil sacarte las influencias que tienes. Por ejemplo, una banda, ¿no? Que le gusten los Strokes, yo creo que hasta su tercera o cuarta o quinta composición que hagan van a seguir sonando a The Strokes en algún matiz van a seguir sonando The Strokes. Pero creo que ese es el reto, o sea, precisamente estamos aquí para ese reto. Yo sigo trabajando precisamente construyendo pues, todo el tiempo algo nuevo mío, ¿no? Y por ejemplo, últimamente he trabajado y podría definir mi estilo como esa mezcla, ¿no? Yo trabajo también en un paisajismo, de repente trabajo con ilustración muy científica y yo mezclo elementos que, como ya les había comentado, son libres de autor, pero ya están. Algunos elementos de repente son un collage, ¿no? De alguna ilustración científica, con alguna ilustración, no sé, algo que me llamó la atención, y acudo a los libros de anatomía y veo un cráneo y lo meto a la mitad y lo redibujo. De repente toda esta composición, entonces es difícil definir mi estilo, y tampoco es el descubrimiento, ¿no? ni el hilo negro de la ilustración, pero creo que sí lo definiría como una mezcla de todo lo que me influencia. Sí, totalmente. Okay. Eso que decías, Adrián, me pasó mucho eso de que todo ya está inventado, ya nomás tú le pones tu estilo. Pasó mucho cuando la primera vez que escuché a los Beatles, así sus primeros discos, y escuchaba a otros artistas y decía, oye, esto es muy, muy de ellos, muy de los Beatles, o sea, y pasa, y aquí también como dicen, es saber venderlo, saberle meterle tus ideas, agarrar lo que ya está hecho y meterle tu estilo, ¿no? Tus ideas. Sí, o sea, aquí regresamos, ¿no? Tu identidad, lo que tú eres a lo que ya está hecho. Y aún así a veces coincide, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo que hicieron los Beatles tuvo voz en los años que tuvieron la oportunidad de grabar un disco con Parlophone, pero yo creo que incluso sonando los Beatles a los Beatles, ya con discos y todo, había gente que no tenía acceso al disco o a la música ya en globalización, y sonaba muy bien en algún otro garage, ¿no? Incluso me atrevo a decir que simultáneamente pudieron haber existido diferentes Beatles, ¿no? Okay, a lo mejor estos británicos tuvieron la oportunidad o tuvieron, pues de alguna manera, no creo en la suerte, pero sí creo que a lo mejor pues ellos eran los que tenían la escuela de música, ellos eran los británicos los que tenían la oportunidad, los contactos, qué sé yo. Pero por ahí pudo haber habido alguna otra banda, incluso lo que pasa con el rock and roll en Estados Unidos. La época de los 50s no solamente tenía tocando a puros hijos de Elvis Presley, ¿no? Yo supongo había otras personas que de repente metieron blues, de repente metieron algún soul, ¿no? Qué sé yo, y gracias a eso también pues se hizo mucho más rico el jazz, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que es una locura, o sea, hablar de esto de verdad, es dantesco. Es una cosa de varios factores, ¿no? Suerte, tiempo, forma, estar en el lugar correcto. Es como también las canciones, no sé, de los 50 transformadas al español, aquí en México, y pensábamos que eran de ellos, ¿no? Sí, o sea,
por ahí hace poco escuchaba en un podcast, no recuerdo de quién era el podcast, ahorita lo olvidé, pero escuchaba en un podcast que alguien contaba la anécdota de que le habían dicho, escúchate esta canción, escucha la original, y que años después se vino a enterar que la original pues venía de una banda estadounidense, ¿no? De los 50s, y lo que él estaba escuchando era un cover de los Rocking Devils. Supongo así funciona en muchos aspectos. Por ejemplo, yo cuando tomé el curso de ilustración, yo sí procuraba tratar de ser lo más original que podía, pero de repente hacía mi composición original y la revisaba, y basta con poner en una página de internet carteles de rock y te salen millones de cosas, y ahí es donde dices, ay, alguien más ya había mezclado un ave con un cráneo, ¿no? O sea, no soy 100% original, pero creo que también tiene que ver con resistir, o sea, con resistir, no desanimarte y saber que eres feliz haciéndolo, ¿no? También eso tiene mucho que ver con hacia dónde vas. Yo no me desanimaba, yo veía ilustradores gigantescos muy buenos y decía, bueno, yo soy este ilustrador. No soy ese que tiene las millones de vistas, ¿no? Y creo que ser como eres, pues precisamente no es que seas conformista o te estés conformando, sino que estás formando un nuevo artista, ¿no? Que a lo mejor en otros 10 años van a decir, todos recordamos cómo Sabino en los 2020 fue la referencia, incluso ilustró festivales, no sé. Pero hoy por hoy, pues ese soy. O sea, eso es lo que... O sea, luego, también siendo uno mismo, conecta hasta más rápido con la gente, ¿no? O sea, porque muchas personas intentan conectar de la misma forma que hace alguien, ¿no? O sea, pues regresamos, ¿no? Que está copiando, realmente está copiando, ¿no? Y cuando regresa a ser como él, es cuando hasta conecta más, ¿no? Sí. Pues es que no hay una fórmula. O sea, de repente yo considero que no hay una fórmula. O sea, puedes tener... a mí me pasó hace como 4 meses, ¿no? Que yo tenía una técnica que ya había estudiado, ya era la mía, ¿no? Ya la tenía todos los pasos bien estudiaditos. Y de repente me cambié de tableta con la que dibujaba y me tuve que retar a mí mismo ahora a organizar la información de otra forma. A lo mejor ya no hacía el collage con fotografías de mis dibujos, ¿no? Ahora le tomaba la foto a un dibujo y lo mezclaba con otros fondos que ya existían en internet, que eran libres de autor, y los mezclaba con otras texturas, y todo eso te va dando a entender, ¿no? Al menos a mí me funcionó, o yo entendí que no existía una fórmula, o sea, era un proceso en el cual pues todo el tiempo estás constantemente aprendiendo, ¿no? Creo que, por ejemplo, si Caifanes hubiera hecho todo el tiempo ese sonido de Cure que quería hacer en los 80s con su primer disco, no hubiéramos escuchado El Nervio del Volcán, que para mí es un disco dantesco, ¿no? Un ejemplo. Creo que lo mismo le hubiera pasado a un Café Tacuba, ¿no? Un ejemplo, que son grandes referentes mexicanos de la música y la industria. Si hubieran solamente hecho esa etapa, ¿no? A lo mejor de alguno de sus discos del primero o el segundo, no hubiéramos conocido toda esta variedad que cambian disco con disco, incluso hasta de nombre el vocalista, ¿no? Y todo el proceso al que enfrentan cuando son, digamos que cuando se arriesgan. Entonces, la fórmula no existe, o sea, sí va cambiando con el tiempo. Exactamente. Estamos llegando al final de la entrevista, tristemente, porque la verdad me estoy pasando muy bien. Me gustaría que nos contaras qué es lo que viene, qué te gustaría hacer, a qué aspiras en un futuro. Es una pregunta que no me habían hecho en ninguna entrevista. ¿A qué aspiro? Pues mira, sí me gustaría, por supuesto, ilustrar algún festival grande y poder ser esa persona que le dio el toque al festival, a lo mejor más épico del 2020, ¿no? 2023. Sí me gustaría hacerlo, y también me gustaría poder formar o poder montar un estudio que todos los elementos estén aquí. Porque ahora mismo yo trabajo en mi estudio y tengo mi computadora y tengo mis elementos, mis libros y las cosas que utilizo, pero me gustaría aquí mismo montar en este estudio, tener la serigrafía para imprimir los carteles,
también para hacer la merch, que algunas bandas de repente me dicen, es que me gusta mucho el diseño, pero ya al pasarlo en playera con otros impresores no quedó como queríamos. Entonces creo que eso es algo que sí me gustaría tener completo. O sea, todo un estudio. Hay por ahí un video de este artista que les conté español que se llama Aris, en donde prácticamente su estudio es un granero antiguo, ¿no? Que adaptó, y lo ves entrar a su estudio y tiene un montón de lienzos para pintar, y tiene computadora y tiene su impresora serigráfica y tiene muchas cosas. Entonces ese es uno de mis sueños, por así decirlo. Creo que sí soy... Aparte, lo platicamos ayer con la entrevista pasada con Sino, que el espacio donde trabajas, el espacio donde estás, el espacio donde creas, donde puedes expresarte libremente, es fundamental, porque así es donde como salen las mejores ideas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Aunque, pues, no dejamos de ser esa persona. Yo no tengo ningún empacho en decir la realidad como es, y creo que no dejamos de ser esas personas que seguimos viviendo todavía en casas pequeñas, ¿no? Yo no tengo una casona, tengo una casa, prácticamente es una casa con pocas habitaciones, entonces sí tengo la poca fortuna de tener en el mismo cuarto, ¿no? A lo mejor la computadora y todas mis cosas con las que me siento a hacer esta creatividad, ¿no? A explotar la creatividad, pero sí me gustaría en algún futuro tener algo más grande, un estudio grande, y tampoco creo que sea, por ejemplo, ahora que mi estudio está así, me da mucho para trabajar, no me quejo, pero sí, creo que sí ese espacio, somos resilientes y somos, sí. O sea, sabemos aguantar, güey. O sea, puedo trabajar así en la casa de mi mamá, como, no sé, en la casa de algún amigo me puedo sentar de repente a checar y ahí trabajando, pero sí, tu espacio en el que eres creativo, sí tiene que estar adecuado, sí, por supuesto. Sí. Claro. ¿Nos podrías mencionar ya por último, o no? ¿Vas a decir algo, Adrián? No. Perdón. ¿Nos podrías mencionar tus redes sociales, cómo te pueden ir a buscar, cómo ese contacto contigo, por si alguna de las bandas que nos está viendo quisiera trabajar contigo? Sí, claro. Pues mira, estoy como Andrés Sabino, me pueden buscar solo tengo la cuenta de Instagram y tengo el Facebook personal, no tengo una página, o sea, no tengo una fanpage. Me buscan como Andrés Sabino y soy el único que aparece como Andrés Sabino tal cual hasta el primero, porque hay un rapero, ¿no? Sabino, pero no. Sí. Si buscas Sabino va a aparecer, supongo, primero él, pero Andrés Sabino soy el primero y siempre aparece mi logo, que es Sabino tal cual. Okay. Sabino Estudio de Arte. Así me pueden buscar. Todo en la descripción. Okay, Andrés. Exactamente. Y lo ponen en la para que se linke, claro. Claro, más fácil. Pues fue un placer, Andrés. Fue una entrevista bastante entretenida donde aprendimos, bueno, al menos yo aprendí mucho de ti, de cómo se hace este tipo de arte. Y pues nada, espero que crezcas, que puedas lograr hacer los diseños para los eventos más grandes del país o de otros países, ¿no? Ojalá. Igual de nuestro lado nos pueden seguir como Los Independientes en Facebook, Twitter no, perdón, Instagram, TikTok y YouTube, por supuesto, ¿no? Todos ya estamos. A mí me pasa al contrario. Yo le he entrado a Twitter, lo tengo abandonado obviamente, en algún momento le entré a Twitter, pero a TikTok no le he entrado. Y sí me han dicho, deberías hacer TikToks, pero... Es que es difícil. Es que más bien te casas con la manera ya de mover tu trabajo. Pues, ¿qué les puedo decir? Pues gracias por el espacio, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre encantado de contar lo que me apasiona, de contar mi trabajo y mis procesos. Un gusto. Gracias. Okay. Bueno, aquí estamos igualmente, gracias por venir con nosotros. Igual te digo, fue una entrevista bastante entretenida. Nada, pues síganos a nosotros y pues ahí aquí estamos. Un abrazote a los independientes y a tu público. Gracias. Igual si tienen alguna banda, proyecto solista, modo artístico con el que se expresen, manden un mensaje y con gusto aquí tienen un espacio con nosotros.
Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye. Chao.